Abre tu vista con W Conquista. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va, familia? ¿Qué tal? ¿Bien, bien o no? Bueno, comienza nuestra Semana Santa con esta actividad y quiero que empecemos en esta mañana. Vamos a hablar precisamente de la Santa Cena y la vamos a celebrar. Para muchos, Semana Santa tiene que ver con pasear, tiene que ver con muchas cosas. Yo sigo diciendo, y a veces la gente cree que soy exagerado, yo no lo creo. Yo creo que la Semana Santa tiene que tener en la connotación de un verdadero cristiano una connotación muy relevante y muy importante. Y hoy se lo voy a explicar en la Biblia y por qué. La gente no entiende muchas veces qué significa. Y por eso lo más importante es arribar la Biblia y dejar que el Señor me hable y me enseñe. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué significa? Para eso vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 17 en adelante. Yo creo que en nuestro país, un país como el nuestro, donde según las estadísticas dicen que Colombia es un país donde más días feriados hay. Usted lo sabía, ¿no? De los países que más descansa, que más pasea, de los países que menos trabaja, es nuestro país. Ayer llegué de la gira que tenía en Estados Unidos y en Canadá, y por allá la Semana Santa no existe. Jueves Santo y Viernes Santo la gente trabaja común y corriente. Por eso vuelvo y le digo, es contradictorio. En Estados Unidos, no sé si exagero, no sé si, pero máximo en el año yo creo que hay 10 días festivos. En Colombia yo no sé cuántos días festivos hay, pero son muchos. Sin embargo, llega la Semana Santa, que es la semana de Dios, del Señor, y la gente quiere seguir paseando. Y cristianos que tienen a Dios en el corazón y todavía no entienden eso. Y es ahí donde uno le da como dolor de ver que la gente todavía no entiende lo que significa. No es que yo me convierta en un religioso, porque la Semana Santa no es religión, pero es algo sagrado para cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Mateo 26. Comencemos con un versículo. En el primer día, versículo 17. En el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron sus discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En ese versículo voy a tratar dos temas. Voy a tratar la fiesta de los panes sin levadura y voy a tratar el término Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué significa? ¿Dónde se origina? ¿Qué es la fiesta de los panes sin levadura? Vamos a ubicarnos en un verso, sin quitar el dedo de ahí. Vamos a 1 Corintios 5. En 1 Corintios capítulo 5 hay un pasaje que el apóstol Pablo habla y dice de la siguiente manera, versículo 6. Primera de Corintios 5, del 6 en adelante.
¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es la levadura? ¿Qué es la fiesta de los panes sin levadura? Yo soy de Cali, y como buen caleño, pues nos encanta el pan. Y resulta que cuando tenía como 9 años, tuve una experiencia un día, pues ya ustedes conocen la historia. Mi mamá trabajaba, nosotros quedábamos solos en la casa, ella se iba y nos dejaba desayuno, almuerzo y comida hecho, y a las 10, 11 de la mañana ya no había nada, ni almuerzo, ni desayuno, ni comida. El resto del día nosotros tirábamos cauchera. Y yo me acuerdo tanto que en ese desespero, el hambre hace muchas cosas, por eso es bueno que uno sienta hambre de vez en cuando. El hambre hace milagros. Y en ese desespero me acuerdo tanto que en la esquina de mi casa había un señor que puso una panadería. Ese señor tenía su panadería y a eso de las 3 de la tarde el olor a pan lo mareaba a uno. Y el hambre tan tremenda. En un día, en un desespero bien tremendo, me fui yo para allá y le propuse a ese señor que me pusiera a vender pan, que yo le vendía pan. Y efectivamente me daba un canasto y lo llenábamos de pan caliente. El primero que vendía era el mío, un pan grande con una Coca-Cola. Y de ahí en adelante entonces yo comencé a vender pan. Y yo vendía en la tarde. Yo regresaba al colegio y después de las 2, 3 de la tarde me iba para la panadería y me llenaban una canastada de pan y yo iba y vendía. Había tardes que me vendía hasta 2 y 3 canastos. Y ese señor, pues, no sé, y yo hice muy buena amistad con ese señor. Y yo aprendí a hacer pan. Entonces, cuando uno estaba dentro de la panadería, yo no tan solo me convertí en el vendedor, sino que yo me metía allá. Y yo le decía, enséñeme cómo se hace el pan. El pan tiene una característica, que es la levadura. La levadura es la que hace que el pan se crezca. La levadura es la que hace que el pan se ponga así, vea, que ponga color vistoso, gustoso. La levadura. Don Jaime, venga para acá con sus niñas. Por acá hay silla, bienvenido. Dice la escritura que la levadura leuda la masa. O sea, la levadura tiene que ver con la arrogancia, la levadura tiene que ver con la altivez, la levadura tiene que ver cuando el ego se hincha, el yo se crece. Eso es la levadura. Ahora, no significa que el hombre esté llamado pues a vestir mal y a estar de bajo ánimo. No, Dios quiere que el Hijo de Dios crezca, tenga fe, crea, lidere, conquiste, luche, trascienda. Pero siempre entendiendo que la levadura no puede imperar en mi vida. Quien tiene que sentarse en el trono de mi vida y el dueño de mis victorias no soy yo, es Cristo Jesús, es el Señor, que mi vida es para la gloria de Dios. Y eso es lo más espectacular de la vida cristiana. Cuando yo aprendo a vivir la vida cristiana es eso. La vida cristiana es entender que todo lo que me pase a mí es para la gloria de Dios. Y como yo le decía a alguien, si Dios te da un carro, no es para que salgas a chicanear en ese carro, ni para levantar nenas. Dios te da un carro, es para que usted sea testimonio. Y para que usted se convierta en un testimonio. Y cuando la gente lo vea a usted con un carro, con una casa, prosperando, usted le dé la gloria a Dios. Es que mira, Dios me bendice, Dios es grande. No es para que yo me pavonee. Y un buen ejemplo de que la levadura leuda la masa es el ejemplo precisamente
con la historia de Nabucodonosor. ¿Sí se acuerdan? Nabucodonosor era un rey muy poderoso, de hecho. Este señor, como rey y lleno de poder, conquistó. Ese fue uno de los grandes. Ese señor conquistó Israel y muchos países más. Ese señor era el dueño de casi todo el Medio Oriente y una parte de Europa. La conquista de ese señor fue amplia. Y dice la Biblia que un día que ese señor había dejado de luchar, estaba borracho de poder. Y borracho de poder salió y se pavoneó y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo levanté? ¿No soy yo el berraco de Guacas, el último fósforo de la caja? Y entonces inmediatamente dice la Biblia que ese señor lo perdió todo. Y dice la Biblia que estuvo 7 tiempos, o sea, 7 años enterrado como una bestia a la intemperie. Sus uñas crecieron, su pelo creció y estaba a la intemperie como una bestia comiendo. Fue destituido de todo eso. Y solo a los 7 tiempos, cuando alzó la mirada al cielo y dijo: Señor, eres tú quien me das esto, entonces solo en ese momento fue restituido. Solo Dios le dio todo eso. La fiesta de los panes sin levadura significa eso. Significa que Dios quiere liberar al ser humano del yo, de la arrogancia, de la vanidad. En una Semana Santa como esta, donde se celebra la fiesta de los panes sin levadura, es donde más levadura se ve. Porque la gente se va a pavonearse a las playas a mostrar las últimas cirugías que se hizo. Donde la gente comienza a mostrar lo que tiene, lo que gana. Porque en la sociedad en la cual nos encontramos, entre más usted muestre y entre más títulos ostente o tenga, entonces usted es más importante y la gente le va a rendir pleitesía a usted. Y eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que usted y yo dependamos de Él. Que si en la voluntad y en la misericordia de Dios, Dios me quiere dar algo, yo lo tomo. Y gloria a Dios por lo que Dios me da, me regala, me otorga. Por misericordia de Dios soy su hijo. Por misericordia de Dios Él quiso. Ese es el lenguaje de un hijo de Dios. Entonces es lo que significa la levadura, los panes sin levadura. Un pan sin levadura es un pan insípido, sin sabor. Y nosotros tenemos que ser como un pan sin levadura, sin arrogancia, sencillo. Entre más sencillo, mejor. Y de eso se trata. Y a esta altura de la vida, en Israel, el pan que se ve es precisamente ese, pan sin levadura. Y es rico. Y a uno la comida le sirven el pan y salsas, y eso es lo tradicional, precisamente. Niña, acá hay puesto, venga para acá. Acá, venga, desfile. Venga, desfile por acá. Desfila. Eso. Mira, acá hay una silla. Acá hay otra. Bienvenida. Es para más o menos ubicarnos, ¿vale? Porque es que la gente habla de los panes sin levadura, la gente habla de la Pascua y la gente no entiende. Ahora, vamos a ver qué es la Pascua en sí. Todo lo uno tiene que ver con lo otro, ¿no? Porque inclusive dentro de la Pascua está la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días. Durante 7 días la gente entra en un proceso, pero lo más espectacular de estas festividades tiene que ver con la salvación, con Dios y la familia, y es algo clave e importante. Vamos a ver qué es la Pascua. Lo primero que yo quiero decir es que Pascua significa tránsito.
Pascua significa el paso de Dios. Mire lo importante, la Semana Santa es la fiesta de la Pascua. La Semana Santa tiene que ver con la Pascua y la Pascua significa el paso de Dios. Dios vino e hizo algo trascendental para la realidad, la vida del hombre. Eso significa Pascua. ¿Dónde se origina la Pascua? ¿Cuándo se celebró la primer Pascua? Entonces vamos a ver, vamos a detenernos un poquito allí y quiero remitirme primeramente a Éxodo capítulo 12. El origen de la Pascua está en Éxodo capítulo 12. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer varios versículos, yo se los voy a explicar. Acuérdense muy bien, estamos hablando de Éxodo, ubiquémonos. El pueblo de Dios ingresó por mano de un varón llamado José a Egipto para ser salvado porque en la tierra había hambre, ¿se acuerda? 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. A mediados de esos 7 años de hambre, ingresa Jacob con toda su prole, sus 11 hijos, el 12 José. Entra con toda su prole. La Biblia dice que ingresan y son 70 personas. Y en aquel entonces, como Dios había hecho milagros por mano de José, y José era el primer ministro de aquella tierra, entonces obtuvieron el favor del faraón. Y Faraón los estaciona en un lugar privilegiado de Egipto, llamado Gosén, ¿sí? El delta del Nilo. Un lugar donde está el Nilo, donde hay agua, un lugar privilegiado, muy bueno, y estamos hablando de desierto. Ahí se establece el pueblo israelita. La Biblia dice que muere José, pero José muere y da una promesa y les pide al pueblo lo siguiente: yo no quiero que mis huesos queden aquí, quiero que mis huesos vayan a la tierra santa, porque sé que el Señor les va a sacar de aquí, sé que el paso por Egipto es transitorio, escúchame la palabra. Y entonces los huesos de José se convirtieron en un monumento, en un testimonio. Y durante más de 300 años los huesos de José estaban en un recipiente y todo el pueblo judío veía los huesos de José. Y cuando la gente se acercaba a los huesos de José, es como cuando se acerca usted al Bolívar desnudo, ¿no? Y piensa en Bolívar, piensa en Manuel, ¿cómo es que llama la novia de Bolívar? ¿Sí? Manuela, ¿cierto? La vieja. Bueno, piensa en toda la historia. ¿Quién fue Bolívar? ¿Quién fue el libertador? Pues los huesos de José se convirtieron en eso, en un testimonio. Los huesos de José se convirtieron. Entonces cada vez que un israelita veía los huesos de José, se acordaban: de aquí nos vamos a ir, estamos de paso. Egipto era una parada técnica necesaria. Pero adivine cuántos años estuvieron en Egipto: 430 años. Y llega el momento donde la hora de partir, y partir no fue fácil, porque los israelitas se multiplicaban como cuyes. Y los israelitas, luego viene otro faraón que no conocía a José, un faraón que ve en los israelitas la mano de obra calificada y los puso como esclavos. Y se dice que los que levantaron las pirámides y gran parte de las construcciones de aquellos faraones fue precisamente la obra calificada de los israelitas. Entonces el israelita prácticamente fue subyugado, esclavizado, y Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Ese hombre llamado Moisés se convierte en el líder de esa tierra.
Y la única consigna de Moisés, hablando de panes sin levadura, de un Moisés no guerrero, de un Moisés con una vara de pastor, vestido como pastor y oliendo a chivo y oveja, llega ante un faraón despampanante, rebosante de poder. Hablamos de la levadura. Llega Moisés humilde, sencillo, y le dice al faraón: Dios mandó a decirte que es el tiempo de salir de aquí. El faraón, lleno de levadura, lleno de arrogancia, ¿qué hace? Pues hace todo lo que tiene que hacer para no soltar al pueblo israelita. Y ahí es donde se dan, ¿se acuerdan? Las plagas de Egipto. Pero hay una plaga que fue la definitiva. Vinieron muchas plagas. El agua se convierte en sangre, ¿cierto? La enfermedad, el granizo, la muerte de todo el ganado. Todo eso sucede. Pero hay algo interesante. El faraón no cedió a ninguna. Y faraón estaba viendo que era Dios. Sin embargo, la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Todo primogénito tenía que morir. Y para esa última plaga viene entonces: venga niña, por aquí hay puesto, ¿para qué se sienta allá? Aquí hay silla, venga, bienvenida. Aquí hay 2 sillas. Y entonces la última plaga es la muerte de los primogénitos. Como es la última y es la salida del pueblo, óigalo bien, allá. Es la salida del pueblo, entonces viene como el cierre definitivo de la libertad, de la sanidad del pueblo. Salir de la esclavitud, salir de Egipto. Por eso la Semana Santa tiene esa connotación. La Semana Santa es la libertad. Y ahorita en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la Semana Santa es esa. Entonces el último día, el día de la Pascua, mire lo que dice Éxodo 12. Vamos a ver lo que dice. Versículo 5. ¿Cuáles son las características de la Pascua? Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Primer requisito, se hace con una víctima, un animal. Y tiene que ser sin defectos. ¿Está claro? Vamos a ver lo que dice el versículo 7. 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Entonces resulta que la Pascua, la salida de Egipto, se celebra la Pascua. La Pascua significa libertad. El día que Dios libertó al pueblo. Un pueblo que llevaba 430 años esclavo, subyugado, viviendo males, viviendo hambre, dolor, tristeza, persecución, muerte, acoso, de todo. Y entonces Dios dice que vamos a hacer la Pascua. Cada familia tenía que reunirse. Primero, la Pascua es para la familia, para el individuo. Cada familia se reunía en su casa. Segundo, tenía que haber un cordero. ¿Cómo se le llamó a Jesús? El cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces viene ese cordero sin mancha de 1 año y lo sacrificaban. Y adivine qué sucedía. Cogían la sangre del cordero y el padre, la autoridad, el de la casa, salía con la sangre y la pintaba en el dintel de las puertas. La puerta de la casa, la puerta de entrada a ese hogar, era pintado con sangre. Eso tiene un significado muy especial. Porque ese dintel significa la entrada a mi vida, la entrada a esa familia. Y se colocaba la sangre de ese cordero.
Hoy por hoy sucede lo mismo. Cuando usted recibe a Cristo, adivine, usted recibe al Cordero de Dios y en su corazón Dios pone la sangre de Cristo sobre su vida. Usted ahora tiene una marca de sangre sobre su vida. Tenemos la marca del Señor. ¿Para qué esa marca? ¿Cuál es la función? Y esto es lo interesante del asunto. Mire lo que dice, versículo 11. ¿Cómo se come la Pascua? El corderito, después de sacar la sangre, se comía, ¿no? Pero mire, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y le comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Sabe cómo se comía? Ellos no se sentaron a la mesa, lo comían de pie, lo comían como si fuesen a salir. Ya más adelante, en Deuteronomio y en Levítico, se dice de qué se compone el plato. El plato de la Pascua tiene la carne del cordero, pero tiene también hierbas amargas, que significan la amargura de la esclavitud que dejas atrás. La gente lo come de pie. Y ojo con esto todavía se celebra en Israel. Y otra cosa que me gusta decir, cuando salgan de aquí, a la mano, si no se la han robado, yo creo que todavía está ahí, en la puerta del distrito, creo que a mano izquierda, saliendo, hay una cosita como así, inclinada, ¿sí? Esa es la mezuzá, y eso simboliza la sangre en el dintel de la puerta. Eso es algo que los israelitas usan. Cuando usted vaya a Israel o cuando usted visite la casa de un israelita, todo israelita en las puertas coloca eso, aún en las puertas del carro. Colocan la mezuzá, que quiere decir que aquí está Dios, aquí nadie entra. Es una muestra, no es una religiosidad, tampoco es un amuleto, porque la Biblia no habla de amuletos. Entonces miren lo que sucede, la comían de pie. Sigamos con la lectura, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y verá la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Lo entienden? ¿Ya entiende para qué es la sangre? Era la muerte de los primogénitos. Venía la muerte y mataba a quien se le paraba enfrente. Pero había una condición. El pueblo de Israel tenía que estar en su casa y en el dintel de la puerta había una marca de sangre. Cuando venía el espíritu de muerte y veía esa marca, dice, caca, aquí no. Este lugar es santo. Aquí está Dios. Estos creen en el Señor. Estos no son de la chusma. Estos son los escogidos, los apartados, los benditos. Nada que ver con este. Eso significa la marca. La Pascua significa eso. El paso de Dios, donde Dios hace justicia, pero aquel que tiene la sangre en el dintel de su corazón vivirá y tendrá la bendición. Y mientras que en todas las casas de los egipcios, en las casas de los egipcios, en cada casa hubo un muerto, en cada casa se había muerto el hijo primogénito de aquella casa. En las casas de los israelitas, aquellos que hicieron caso, que marcaron su casa con el dintel, en el dintel de su puerta, esos no murieron. Pero aquí hay que aclarar algo. Y hay una pregunta. ¿Será que hubo israelitas que se les murió el primogénito? ¿Porque no creyeron? ¿Porque no pintaron en el dintel de su puerta? ¿Porque no hicieron la Pascua? ¿Porque no sacrificaron al cordero? No ha de faltar el incrédulo, el razonador y el lógico. ¿Y esto para qué? ¿Y esto quién se lo inventó? A ese Moisés se le ocurren unas cosas.
No ha de faltar el loco, no ha de faltar el rebelde, no ha de faltar el que no hace caso, porque que los hay, ¿cierto? No ha de faltar el que, ¿cómo así? Hay que hacer eso. Yo no creo. No ha de faltar el que piensa a criterio propio y no deja que el Señor le guíe. Entonces mire lo que dice la Escritura. La palabra de Dios nos enseña el Éxodo. La Pascua nace ahí. El paso de Dios significa la Pascua. El tránsito de Dios en un momento definitivo. La Pascua significa salir de la esclavitud y adentrarme en la bendición. Y por eso es ahí donde yo le digo que hay muchos cristianos que no conocen el sentido del cristianismo, que tienen en el dintel de su corazón pintada la sangre del Cordero, pero no saben qué significa ni lo entienden. Y por eso hay más de uno que en el tiempo de la Pascua está bronceando el ombligo en Cartagena. El atolondrado ese no sabe, no lo entiende. Y es ahí donde yo tengo que abrir mi cabeza y mi corazón. Y como yo les decía, no es pecado que usted se broncee el ombligo, pero en un país como el nuestro, donde yo no sé, tantos fines de semana y tantos días de descanso hay, y preciso se parrandean la Semana Santa, que es la semana del Señor. No se le ocurre y no eso. Terrible. Y es ahí donde muchos no entienden lo que dice la Escritura. Entonces, Pascua significa libertad. Pascua significa sanidad. Ahora, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir esa Pascua. Es increíble lo que sucedió en Egipto. Después de 430 años de esclavitud, Dios me da la libertad. Porque un día decidí que el Cordero sin mancha, que el Cordero inmolado, que el Cordero perfecto pintara mi corazón con su presencia, me llenara de Él. Y eso es fascinante y eso es maravilloso. Ahora, sigamos con esto, que ahí no termina lo de la Pascua. El día que el Señor Jesús, hay un detalle importante, ¿no? El día de la Pascua, el cordero se mataba, óigalo bien, se mataba en la noche. Ya terminando la noche, 6 de la tarde, había una hora estipulada, se sacrificaba el cordero. El Señor Jesús, el día que fue crucificado el día donde el Cordero de Pascua era degollado. Cronológicamente hablando, está evidentemente demostrado. El día que el Señor Jesús fue crucificado ahí, es el tiempo donde en la Pascua el Cordero se aniquilaba. Era el tiempo de los panes sin levadura. Es más, acuérdense de algo, un pequeño detalle. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, después de que murió, siempre que morían las personas crucificadas le partían los pies. Pero como el Señor Jesús fue sacrificado el día de la Pascua, a causa de la fiesta de la Pascua, adivine, el Señor Jesús no le partieron los pies. Y fue inclusive metido en la tumba prácticamente a la carrera, porque estaban en las festividades religiosas judías de aquel entonces. Es increíble, la Pascua significa eso. Hace 3200 años vino el Señor a liberar el pueblo que estaba en la esclavitud en Egipto. Y hace 2000 años el Salvador del mundo muere en el día de la Pascua para traer salvación y libertad al hombre, para que el hombre deje de estar subyugado, esclavo. Eso es lo que significa la Pascua. Muchos de nosotros no hemos entendido el proceso. Semana Santa es semana de Pascua.
Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos a la tarea de decir: soy cristiano, vivo la Pascua, estoy feliz y contento, Jesús murió por mí. Y este es el tiempo y el momento. ¿Adivine de qué? Este es el tiempo para creerle a Dios. A todos les entregaron una cosita como esta, unas 4 llaves. Deje de ser orgulloso, quítese tanta levadura, compártale a alguien de Dios, vaya, háblele de Dios, porque la gente cuando hace esto se llena de pena. Ay, qué pena, ay, qué oso, me van a decir evangélico, testigo de Jehová. Eso es Semana Santa. Y aquí es donde yo tengo que sacar un cartoncito como este e invitar a alguien a que viva la Pascua. Esta es la credencial para que una persona salga de Egipto y viva la libertad, la sanidad, la restauración, la vida eterna. Pero ¿sabe qué es lo doloroso? Que la gente no lo entiende. Y cuando yo vivo la Pascua y la Semana Santa, en mi mente y en mi corazón tengo algo: si Dios murió por mí, ¿por qué yo no voy a hacer algo tan mínimo como este? Semana Santa significa eso. Y yo les invito a todos ustedes que lo hagamos, a que tengamos ese ánimo, esa disposición. Dejemos de ser tan egoístas. Semana Santa no es para dormir mucho. Semana Santa es para buscar a Dios. Semana Santa es para ir y acercarme un poco más al Señor de los cielos. Dispongámonos. Yo les exhorto y les invito a eso. Ahora, la marca de la sangre. Más adelante vamos a hablar de estos elementos porque los vamos a retomar. Vamos a leer entonces el versículo del 19 al 20, Mateo 26. Estamos en Mateo 26, ¿no? Del 19 al 20. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ya teniendo esta introducción, porque hasta ahora esto es pura introducción no más, entendiendo un poco lo que es los panes y levadura y la Pascua, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, hizo la Santa Cena, hizo la Pascua. Con una pequeña diferencia, que la Santa Cena la celebró el Cordero que iba a ser inmolado. Y la hace con sus discípulos, la hace con sus 12. Todos ustedes y yo sabemos que alrededor de algo que amamos, queremos y nos gusta, siempre alrededor es de la comida. La comida une. Es algo así. Y aquí hay una connotación especial. Esta era la fiesta de despedida del Señor para sus discípulos, la Santa Cena. Era el cierre de su ministerio, era la clausura de decirle a sus discípulos lo que iba a pasar. No era sencillo. Y ellos muchos, todos no lo entendieron. Más adelante lo vinieron a entender. Era necesario que pasara. Y esto es algo maravilloso. La Santa Cena me acoge. Por eso yo les digo que la Santa Cena no es un ritual. La Santa Cena tiene que ser algo de verdad, donde nosotros lo celebremos con toda la actitud, con toda la disposición, con toda la alegría. El Señor estaba ahí con sus 12 reunidos, con los más cercanos, con su familia. Ahí estaba el Señor celebrando la Santa Cena. Es una celebración. Y adivine por qué es una celebración. Porque el Señor Jesús estaba diciendo: lo que me mandaron a hacer, lo cumplí. No le fallé a mi Padre.
porque obedecer no es fácil y seguir las instrucciones de Dios no es sencillo. Y era una alegría enorme. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Ahora miren lo que dice más adelante. Vamos a ver. La Santa Cena era una despedida. Vamos a leer del versículo 21 al 25. Aquí viene un dato interesante. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo de Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. En una santa cena hay una cosa que yo quiero que ustedes entiendan. Bueno, el Señor quiere que nosotros entendamos. Si usted mira, usted encontrará que un padre a un hijo le coloca Pablo, Pedro, Chucho, Jesús, pero yo no he encontrado el primero que le ha puesto Judas. ¿Quién por Dios le pone Judas a un hijo? Inclusive yo he hecho el estudio hasta en los musulmanes y tampoco, ese nombrecito como que no suena en ningún lado. Judas Iscariote. ¿Quién es Judas? ¿Qué significa Judas en la vida de un cristiano? Judas significa el pecado. Judas significa la levadura. Judas significa la arrogancia, la desobediencia. Judas significa la codicia, aquel que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Eso significa Judas. Judas significa todo eso que de una u otra forma, de alguna manera, se mezclan en nosotros y muchas veces quieren predominar, marcar mi vida. Eso significa Judas, pasión, desorden, rebeldía. Pero hay algo interesante. El Señor Jesús identificó al Judas y Judas salió de la Santa Cena. Judas no estuvo en la Santa Cena. ¿Se acuerdan? Él salió. Y cuando él salió, el Señor le dice a Juan, síguelo y que parezca un accidente. No, mentiras, es un chiste mal hecho. Es un mal chiste. Bueno, mire, ya fue la señora, imagínense. Tranquila, nadie me asuste. Definitivamente el Judas tiene que salir de mi vida. Dios quiere erradicar el Judas de mi existencia. Yo no puedo convivir con un Judas. Ese Judas tiene que morir. Ese Judas tiene que salir. Dice la Biblia que Judas salió y se ahorcó. Cuando se encuentra con las monedas que le dieron, entró en un punto de depresión, de angustia, de tristeza y se ahorca. Porque supo que había hecho mal. En definitiva, ese Judas se arrepintió, entendió que había hecho mal, que había sido en su momento instrumento del diablo. Eso era Judas. En mi vida yo tengo que erradicar ese Judas y tiene que salir de mi vida. Por eso más adelante por allá en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo enseña sobre la Santa Cena, él enseña y dice que aquel que participa de la cena tiene que ser digno de ella.
Judas no era digno de la Santa Cena, no era digno del vino y del pan. Hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo tengo que disponerme a dejar que el Señor me forme, a dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer en mí. Pero ese Judas tiene que ser erradicado de mi vida. Y por eso en la Pascua, en la Semana Santa, es donde el Señor, óigalo bien, acaba el Judas, lo ahorca. El Judas de mi vida tiene que salir. El ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aunque parece contradictorio, el que realmente muere es Judas y el que realmente vive es Jesús. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer hoy. Tú lo has dicho, le dice el Señor. Y yo quiero que hoy usted en su cabeza y hoy en el transcurrir de este día y en estos días de Semana Santa, usted piense, ¿cuál es ese Judas que tengo que erradicar de mi vida? ¿Cuál es ese Judas? ¿Cuál es ese punto frágil, débil, donde me es difícil dejar que el Señor controle mi vida? Para unos el Judas es el trago. Tienen un deseo incontrolable de emborracharse, no pueden, no dicen no ante una cerveza. ¿Cuál es ese Judas? La avaricia, la codicia, odio, amargura, bueno, no sé. El Judas hay que identificarlo, pero no tan solo hay que identificarlo, ese Judas hay que sacarlo. El que mete su mano en el plato conmigo, ese es. Y es que el Judas está en lo más íntimo de mi vida. Cenar en la Biblia, ¿sabe qué significa? Cenar en la Biblia significa intimidad, intimar. Cualquiera no iba, cualquiera no es invitado a la casa de un judío. ¿Sí lo sabían? Por eso más adelante en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Intimidad. Dios, ¿qué quiere? Intimar con nosotros. Pero en la intimidad de mi vida está Judas. En la intimidad de mi vida, en lo que más amo, en lo que más quiero, en lo que más deseo, en ese menú tan variado de cosas que hay en mi vida, hay un ítem llamado Judas. Y ese tengo que sacarlo. Yo tengo que erradicar ese Judas de mi corazón, de mi alma y de mi ser. Yo no puedo permitir que mi vida se convierta en eso. Y por eso hoy ustedes y yo tenemos que tomar la decisión. Tome la decisión de creer en el Señor. Tome la decisión. Erradique el Judas. Pero primero identifíquelo. ¿Usted lo ha identificado? Hay cosas que parecen ser y no lo son. Hay personas que se convierten en el Judas. El Judas de su vida puede ser su esposo. Es cierto, aquel que no le deja buscar a Dios, aquel resabiado que en Semana Santa la quieres llevar a otro lado, menos a buscar a Dios. Puede ser la esposa, puede ser un hijo, el vecino, la suegra, el suegro. Le dolió pues, le dolió. Calmadita, calmadita. Hay una suegra que brincó por aquí. Entonces, lo que quiero decir es que siempre habrá un Judas que tengo que erradicar de mi vida. Yo tengo que identificarlo. Y es duro decirlo, pero yo quiero que ustedes entiendan que Jesús de Nazaret no viene a juzgar y a condenar, pero sí Jesús me confronta. Jesús me confronta y me pone enfrente de la verdad.
El Señor es la verdad y es la vida. Y hay verdades que duelen y hay verdades que lastiman y hay verdades que aceptarlas no es fácil y sencillo. Nunca lo será. Pero tengo que decírmelas. Por eso para muchas personas es difícil aceptar que son alcohólicos. Para muchos. Y cuando una persona va a los alcohólicos anónimos, uno de los primeros 12 pasos es: acepte que usted está enfermo. Acepte que usted es un alcohólico. Acepte que usted cada sábado usted comienza a hacer gárgaras con la saliva, con sabor a cerveza. Acepte que su cuerpo está dependiente. Usted tiene una enfermedad. Y el Hijo de Dios está llamado precisamente a eso, a ser libre, sano y restaurado. Pero tiene que haber restauración cuando yo me acerco a Dios e identifico al Judas que tengo que erradicar. Ese Judas tiene que salir. ¿Cuál es ese Judas? ¿Entiende? Este tema del Judas no quiero profundizar más porque vamos a trabajarlo en la vigilia. Y ese día vamos a hacer una oración especial por eso, ¿vale? Sigamos entonces. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Capítulo 26, versículo 26. Hablemos del pan. Volvamos al pan, el pan sin levadura, acuérdese, un pan no arrogante, un pan no vanidoso. Ese pan es Dios. Sin quitar el dedo de ahí, vamos a Juan capítulo 6. Juan 6. ¿Ya lo tiene? Nuevo Testamento. Gracias, Giovanni. Dios te bendiga. Gracias, mijo, gracias. Te acordaste de mí, muchacho. Bueno, ¿ya lo tiene? Del 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creéis en Él, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mi vida viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando yo me encuentro con un pasaje como Juan capítulo 6, y hablamos precisamente del pan, el pan de vida. El pan significa vida, alimento. Ese es el pan. Y sin lugar a dudas, cuando nos encontramos también en el Éxodo, volviendo al caso, el Éxodo es algo interesante,
después de que el pueblo israelita sale al desierto y el pueblo no tenía que comer, y el pueblo no eran 2 y 3 personas, sino que el pueblo eran más de 2 millones de seres humanos en un desierto donde no había nada. Entonces Dios decide que lloviera pan del cielo, y eso se llamó el maná. Y entonces hoy nosotros entendemos, el Señor Jesús es ese pan que descendió del cielo para usted y para mí, el pan que me da la vida, el pan que alimenta mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si bien es cierto que el cuerpo físicamente requiere y demanda y exige proteínas, ¿sí? Tanto que más de uno ya tiene hambre y estás pensando en el almuerzo, y ahora ¿dónde es que vamos a almorzar? Necesitamos ese alimento porque ese es el combustible para que el cuerpo físico camine y esté fuerte y lleno de vida. Pero espiritualmente hablando también requiero de ese alimento, y ese alimento es el que realmente permanece y prevalece por siempre, porque usted que alimenta bien este cuerpito, tarde que temprano este cuerpo se va muriendo, se vuelve decrépito, nos vamos arrugando como una pasa y tarde que temprano nos morimos. Pero lo que queda realmente no es el cuerpo, lo que realmente queda es el espíritu, y ese es el que hay que alimentar de ese pan del cielo llamado Jesús. El que permanece, el que a vida eterna permanece. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Por eso aquí estamos, recibiendo el pan del cielo, diciéndole a Dios, Él es el pan de vida. Pero hay algo interesante, en la Santa Cena dice el versículo 26, que el pan fue partido. Fue partido, porque el Señor en la cruz fue realmente sacrificado. El sacrificio del Señor fue duro. No era sencillo y no era fácil morir en la cruz. Morir en la cruz fue un sacrificio tremendo. Dicen los entendidos, el Señor Jesús realmente morir en esa cruz fue un sacrificio terrible. Hay cristianos que no entendieron lo que pasó en esa cruz y no lo han entendido. Tiene que haber muerte para que haya resurrección. Pero lo que Dios quiere que usted y yo entendamos es que cuando yo recibo el pan de vida, yo recibo la salvación, yo recibo la sanidad. Dios es sacrificado en aquella cruz, pero es quitado de aquella cruz. Hay cristianos crucificados. Hay cristianos paralizados del miedo, insensibles, paralíticos emocionales que no saben abrazar a su esposa, a sus hijos, cuadraplégicos del corazón, que no son libres, que no han resucitado. La resurrección me da eso. Y aunque usted no lo crea, hay cristianos que están en la cruz y no se han bajado de ahí. Pero yo tengo que ir el proceso, yo tengo que resucitar, y la resurrección implica pasar por la cruz y superarla. El cristianismo, sí es cierto, hay momentos de dolor, de tristeza, hay momentos de prueba, hay momentos de prolongación de cosas duras y difíciles, se los aseguro, lo hay. Pero solo aquel que aprende a esperar y confía en el Señor será quitado de aquella cruz. Solo aquel que realmente se dispone a ser libre experimentará la sanidad y la restauración de su vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso yo les exhorto para que lo vivamos. El cuerpo del Señor Jesús fue destrozado, fue destruido en esa cruz. El pan fue partido.
Ayer me quedé viendo un documental que hacían unos científicos sobre la muerte del Señor Jesús. Y como estaban haciendo experimentos, cogían a un animal y reprodujeron lo que era un látigo llamado plagun. El látigo de siete patas y en cada extremo una marmolina. Y en el experimento científico, más o menos tomaron el símil de un soldado romano, un soldado entrenado para la guerra, para la batalla, un hombre alto, fornido, así como yo, y con un látigo. Y entonces pusieron a un marrano muerto, lógico, y comenzaron a darle 39 latigazos. Después de 39 latigazos comenzaron a ver el cuerpo de este animal, estaba totalmente destrozado. O sea, lo que padeció el Señor Jesús en la cruz fue tremendo. Fue muy duro. Pero decían algo, fueron 39. Porque ellos tenían la medida de la tortura. La tortura fue diseñada para que sufriera en vida y muriera solo cuando estuviese en la cruz. La muerte tenía que ser en la cruz. La muerte no podía ser a punta de látigo. Porque el Imperio Romano imponía su poder así. La cruz significaba subyugar al pueblo. Si ustedes se rebelan, mire cómo termina todo rebelde, todo anárquico. El poder de Roma es el que manda. Eso significaba. Morir en la cruz es como morir hoy en la silla eléctrica. La escoria más grande de la humanidad muere de esa forma. Morir en la cruz era un ejemplo de vergüenza y era una lección para que el pueblo siguiese subyugado al poderío de los romanos. Ese fue el castigo. El cuerpo del Señor fue partido y destruido. Por eso nosotros hoy tenemos que entenderlo. Y les quiero decir que hoy por hoy en mi vida cristiana, mi cuerpo también tiene que ser partido. Yo tengo que morir, mi cuerpo tiene que sufrir. Porque este cuerpecito se quiere deleitar en placeres, en pasiones. Porque este cuerpo sale y comienza a ver todo el menú y entonces comienza a darle rienda suelta a sus emociones, a sus pasiones. Y son muchas las cosas que este cuerpecito quiere hacer. ¿Está claro? Este cuerpo quiere comer más de la cuenta. Este cuerpo quiere dormir más de la cuenta hasta que le pare el ombligo. Este cuerpo quiere prostituirse, quiere adulterar, fornicar. Ese cuerpo quiere hacer eso. Pero viene Dios y me enseña que tiene que haber una medida para todo. ¿Quiere comer? Coma. Pero hay un orden. ¿Está claro? ¿Quiere vivir algo tan bonito como es la intimidad y la sexualidad? Elija una pareja, cásese con ella, manténgala, camelle y disfrute de su esposa. Y la esposa disfrute de su esposo. Eso sí, no lo mantenga, que la mantenga él. Todo en orden. Hoy ese cuerpo también, el cristiano tiene que vivir eso. Por eso usted y yo ya no podemos hacer lo que se hace allá afuera. Un hombre que sale y se encuentra con una y con otra. Un hombre que se desordena, que se despelota. No. Este cuerpo tiene que ser partido. Yo ya no puedo ser víctima de mis pasiones, de mis deseos. Tiene que haber un orden. Y eso es lo que ocurre hoy. Mi vida tiene que cambiar. Lastimosamente el ser humano no entiende eso. Y perdóneme, pero es que hay cristianos demasiado light. Cristianitos pegados con babas. No oran,
No hacen lo que tienen que hacer. Todo es un sacrificio. A las 10 de la madrugada la reunión. No, que es que sacrificio tan berraco. Mañana a las 8 en Expo Futuro. Vigilia el sábado a las 10 de la noche. ¿Entiende? Pero no se acuerdan cuando iban a bailar y eran las 6 de la mañana, los dedos hinchados. ¿Y para dónde es? ¿Y para dónde es? Ay, sí, los atolondrados no se acuerdan. Porque, le repito, o sea, yo no sé por qué, pero de verdad, cuando se trata de Dios, todo es carga. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios me hace libre de eso, del pecado. Me hace libre de, como decía Pablo, de este cuerpo de muerte. Eso es lo que Dios quiere, ponernos en ese nivel. Mi cuerpo tiene que ser partido. Yo ya no puedo vivir de acuerdo a las pasiones y a los deseos de la vida. Yo tengo que vivir conforme a lo que Dios habla en su palabra. Está claro Juan 6, ¿no? No, es que el tema es extendido y si yo me extiendo se le enfrían los frijoles, entonces. Pero hay mucha tela que cortar por estos temas. Mire lo que dice la Biblia, versículo 27. Ya hablamos del cuerpo. Hablemos del 27, la copa. Hablemos de la copa. Estamos en Mateo 26. Ubícate, por favor, muchachita. Mateo 26, versículo 27. ¿Listo? A ver, Maruja, léalo duro. Póngase en pie y léalo, Maruja. Adelante, Maruja. Muy bien. ¿Qué es la copa? ¿Qué es una copa? Una copa simboliza muchas cosas. Hablando en términos de realeza, de reyes, la copa en la cual bebe un rey es una copa muy especial. Es una copa fina, costosa, grande, ostentosa. ¿Sí? La copa es algo que se debe de tomar, que se debe de beber. La palabra de Dios habla, y inclusive esto ha trascendido tanto que hoy se busca el Santo Grial, ¿se acuerda? Y se habla precisamente, una de las cosas que se dice del Santo Grial es la copa. Pero lo que la gente no entiende, bíblicamente hablando, doctrinalmente hablando, es que la copa significa obedecer. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?, dice el Señor. Si usted quiere, más adelante está el pasaje de Getsemaní. Yo ayer precisamente les compartía a los del PET aquí el Getsemaní, ahí en Mateo 26 del versículo 36 en adelante. Getsemaní, prensa de aceite. Y en el Getsemaní, entonces viene el Señor Jesús y hace la oración que hacía Jesús. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire lo que dice, se lo voy a leer textualmente. Mire lo que dice ahí mismo en Mateo 26. 42. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
¿Qué es la copa? La copa es la voluntad de Dios. La copa es la voluntad de Dios, que Dios escritura para mi vida. Y todo cristiano debe de beber de esa copa. Y beber de esa copa significa obedecer. La copa que el Señor me ha dado, la tengo que beber. Yo soy su hijo, Él es mi padre. Y eso es lo que yo tengo que hacer hoy. Usted es hijo de Dios. Usted ha creído en el Señor. Usted ha recibido al Señor en su corazón, en su alma y en su vida. Usted debe de beber de la copa del Padre. Y la copa del Padre es su voluntad. Y la copa que Dios le entregó a su Hijo Jesús era morir en la cruz. Y era muy duro. Obedecer no era sencillo. La gran demanda de Dios a mi vida es precisamente y tiene que ver con la copa. La obediencia, obedecer su voluntad. Pero ese es el problema. El gran problema del cristiano radica en dos cosas. Uno, desconoce la copa, o sea, desconoce la voluntad de Dios. Y lo segundo, por desconocimiento o conocimiento, termina desobedeciendo. Por alguna razón. Hay una falla. Se levanta un espíritu de rebeldía, de anarquía, de distancia. Somos rebeldes por naturaleza. No nos gusta obedecer. No nos gusta tomar la copa del Señor. Dios me llama a beber de la copa de la vida. Y es la copa de la vida, porque cuando yo le obedezco a Él, ciertamente el Señor me guiará, me instruirá. Y es lo más excelente, el camino más excelente para mi vida es la voluntad de Dios, es la copa que Él me ha dado. Pero tiene que ver cuando yo me meto en ese proceso de obedecer, de creer. Eso es. Y mire lo que dice, le voy a repetir la última partecita de ese versículo 27. Bebed de ella todos. Según la tradición en la Santa Cena, el Señor Jesús tomó la copa, la alzó, bebió. Y de esa misma copa le dio a beber a todos sus 11 discípulos, porque había uno que ya había quemado. De su misma copa. No dando a entender con esto, óigalo bien, el crucificado fue solo uno, Jesús. Pero al beber los apóstoles de esa copa, ellos estaban llamados a morir por su maestro, a morir por esa verdad, que de hecho así sucedió. Y a partir de ese momento fueron perseguidos los apóstoles. Todos los 11 apóstoles murieron perseguidos. Juan exiliado en la isla de Patmos. Todos. 9 de ellos crucificados, también más adelante. Otros 2 con espada. Murieron porque bebieron de la copa del Señor. Hoy Dios quiere que yo haga lo mismo. Yo tengo que morir. Yo tengo que hacer su voluntad. Pero ya no estamos en los tiempos donde los cristianos se perseguían. No, hoy el cristianismo se aplaude. Hoy usted va a solicitar un trabajo y usted pone en la hoja de vida que es cristiano y eso es un punto a su favor. Libro preferido, la Biblia. Lo voy a contratar. Este no toma, este es juicioso. Eso habla bien de una persona. Ser cristiano hoy está de moda. Ya no es lo mismo, ya no nos persiguen. Sin embargo, el cristiano todavía
no toma de la copa del Señor y ha entrado en una etapa de un cristianismo light, un cristianismo perezoso, irresponsable, donde no hay compromiso, donde la gente no quiere comprometerse. Y es mucho la gente, muchas las personas que vienen a una reunión y uno les pregunta: ¿y cómo se sintió? Muy bien, muy bonito. Y uno les pregunta: ¿y por qué no volvió? Ay, no sé, estoy tan ocupado, hay tanta cosa que hacer. ¿Sí? La agenda. La gente no quiere compromiso. Ese es el problema. Entonces no se trata hoy de entender que el cristianismo tiene que ser una vida de compromiso, de responsabilidad. Soy cristiano de verdad. Eso es lo que revela el verdadero cristianismo, mi compromiso y mi obediencia. No que le pegue el pescadito al carro, o que cuelgue una cruz de aquí del cuello de oro macizo. Eso es pura levadura. ¿Entienden? Así es. Un verdadero cristiano cree en Dios, ama su obra, ¿me entiende? Se siente orgulloso. Yo promuevo la fe, pertenezco a esta familia, promuevo la fe, los grupos de oración. Soy parte del cielo, soy accionista del cielo, diezmo, ofrendo, siembro. No, es que hay otros que diezman, pero para el dueño del bar. Hay unos que diezman a la puchica. Hay otros que diezman a los juegos de azar, aunque usted no lo crea. Yo siempre he creído que todo ser humano diezma, pero cuando uno decide diezmarle a Dios, cuando yo soy parte de los que hacen que el reino de los cielos aterrice en el corazón de los hombres, es algo fascinante. No hay nada más maravilloso que eso. Ahorita que estuve en Canadá, hice 2 reuniones en el ministerio de Canadá. Un ministerio que lleva mes y medio, ya llevan como 15 personas, 14 personas exactamente en reunión. ¿Sabe qué es lo que más me impresionó? Más de la mitad del grupo, jóvenes, niñas de 18, de 19 años. La segunda reunión la hice por ellos, por ellas, porque son niñas muy loquitas, muy desordenadas. Y me senté a darles un seminario. Y es increíble. La gente necesita de Dios. Y aunque ella tenía que predicar lento porque había que hacer traducción, entonces era un poquito complejo predicar, pero bueno, ahí uno va aprendiendo poco a poco, cogiéndole el ritmo a ese sistema. Pero ¿sabe qué es lo más espectacular? Que una niña se me acerca. Es una niña que ha sido maltratada. Mire, esa niña tiene 18 años. Es una venezolana. Inclusive es una tenista profesional en su país. Está estudiando inglés. Una niña que mensualmente el papá le manda más de $5,000 y todo se los gasta. Aparte de los gastos de estudio y de hospedaje, se los gasta. De arriba abajo, Michael Kors, yo no sé, toda esa mano de pendejadas que la gente mete. Y esa niña comenzó a llorar. Un novio que la patea, un novio que la maltrata, un novio que abusa de ella. Una niña que es bonita, que es joven, que es llena de vida. Y me comienza a contar de su familia. Claro, ahí está el problema. Aunque su papá le da todo el dinero del mundo, la maltrata. Las palabras y la terminología que usa con esa niña, terrible. Y cuando esa niña recibió a Cristo, estaba llorando. Dime un consejo. Y yo le aconsejé.
Y como les hablé de relaciones, les hablé de la sexualidad, del noviazgo constructivo, del noviazgo destructivo. Me da risa porque ella se despedía, ya Jehová. Ah, bueno. Y me abrazaba y me decía, voy a pedirle a Dios que me dé un esposo como usted. Buena elección, le dije. Pero ¿por qué se ríen? Incrédulos. Yo le dije a esa niña que el único que hace un buen esposo es Dios. La garantía de que haya un buen hombre es Dios. Solo Cristo hace un hombre nuevo. Y eso es lo más espectacular que nosotros tenemos que hacer. La gente necesita de Dios, pero hay que ver la copa. Tienen que haber cristianos de verdad, de carácter, de testimonio, de ejemplo. Pero perdónenme, hay mucho cristiano vago, perezoso. Mucho cristiano que no quiere obedecer la voluntad de Dios. Y nunca se olvide, el cuerpo tiene que ser partido. Para terminar, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Hoy la sangre del Cordero, aquella sangre que fue pintada en el dintel de la puerta, en la última plaga de Egipto. Ahora, 2000 años atrás, viene el Señor y de nuevo vierte la sangre. Ya no de un cordero de un año y sin mancha. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y su sangre es vertida. Y la idea es que esa sangre se pinte en el dintel de mi corazón. Y que yo haga lo mismo. Y que yo, con este papelito, le enseñe a una persona a que pinte su corazón de la sangre del Cordero. Que no seamos egoístas. Que promovamos la presencia de Dios. Que seamos verdaderos cristianos, que obedezcamos al Señor. Vamos a orar, vamos a celebrar la Santa Cena. Un requisito nomás. Pongámonos en pie. Un solo requisito le voy a decir. De la Santa Cena tiene que salir el Judas. Y esto lo digo con todo el cariño y con todo respeto se lo digo. El que crea que no esté listo, no se trata de ser santo de la noche a la mañana, pero sí se trata de tener la disposición, de decir hoy me comprometo contigo, voy a hacer tu voluntad. Y el que no lo quiera hacer, el que no esté dispuesto, el que no quiera, no tome la copa, no tome el pan. ¿Estamos de acuerdo? Ahí les van a repartir la copita y el vino mientras tanto. Cierre sus ojos, levante sus manos a Dios. Esta es la Pascua del Señor. Vamos a celebrar esta Pascua como nunca usted lo ha hecho. Cierre sus ojos, por favor. Tome la copa, tome el pan, si así decide usted hacerlo. Pero es algo que tengo que hacer con el corazón y con el alma. Levante su corazón al cielo y dígale: Señor, aquí estoy.
Tú revelaste tu amor cuando un pueblo cautivo de más de 430 años de esclavitud estaba precisamente ahí en Egipto, viviendo el dolor, viviendo la esclavitud. Dígale: Señor, tal vez en este momento todavía hay mucho Egipto en mí. Tal vez hoy en mi vida hay mucho Egipto. Y este es el momento de erradicar el Egipto de tu vida. De que ese Egipto salga de tu corazón, de tu alma, de tu ser. Este es el momento para decirle: Señor, no quiero vivir en Egipto. Es más, quiero salir de él. Y así como hubo muerte, vino el espíritu de muerte. Así como se erradicó el Judas de la Santa Cena, hoy me pongo delante de ti porque quiero decirte: Señor, me rindo. Estoy cansado de leudar la masa. Estoy cansado, Señor, de ser ese pan con levadura, lleno de arrogancia, lleno de mí mismo. Estoy cansado de vivir para el ojo del hombre, de aparentar algo que no soy. Quiero vivir para ti, Señor. Acérquese a Dios y dígale: Señor, aquí estoy, ayúdame. Te necesito, papá, te necesito. Tú eres el pan de mi vida. Y quiero hacer tu voluntad, Señor. Acérquese a Dios, por favor, acérquese a Él. Esta es la Pascua. Esta es la Pascua de mi Señor. El paso de Dios, la traída del Señor a mi vida de salvación. Dios quiere salvarme, hacerme libre, libre. Ese es el Señor. Y el Señor me libera hoy y me libera siempre. Y Él quiere quitar todo yugo, toda opresión, todo dolor, toda amargura, toda crisis. Acérquese al Señor y dígale: Señor, ayúdame. En esta Pascua decido creer en ti. En esta Pascua decido recibirte. El pan es partido. El pan simboliza tu cuerpo entregado en aquella cruz en sacrificio. Los clavos, la corona de espinas, 39 latigazos de aquel plagón, la lanza que atravesó tu costado, Señor. El vinagre que te dieron, Padre mío. Tú padeciste por mí. Y hoy como cristiano estoy llamado a vivir en principios, a crucificar también la carne que quiere tomar el control de mi vida, a crucificar la carne que me quiere esclavizar en mis delitos y pecados. Dígale: Señor, aquí pongo mi carne. Levante el pan. Este pan simboliza el cuerpo de Cristo. Hoy recordamos su muerte.
pero también simboliza mi cuerpo, que tiene que ser partido de la misma manera. Donde Dios ya no me quiere que usted y yo seamos víctimas, pero sí libres de la carne. Dios me quiere de esa manera y de esa forma. Este es el pan que simboliza el cuerpo del Cordero sin mancha, el cuerpo del Cordero perfecto. Levanta el pan, escucha esta canción. Así es, solo con querer tener. Es necesario morir. Es necesario morir. Piensa en el Señor. Imagínate en aquella cruz colgado, una masa de carne sin parecer alguno. No basta solo con La sangre caía de su cuerpo hacia el madero y se vertía en la tierra. no es suficiente, no. El Señor murió por ti y por mí. No es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Es necesario. Es tiempo de morir, de partir la carne. Vamos a decirle todos: Dame tu vida. dame tu vida. Eso, esa clase de vida que sabes dar. De nuevo, Dame tu vida. yo quiero vivir solo para ti, Yo quiero vivir solo para ti. Señor, dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, sí, Señor. Este es el momento. Coma el pan. Oh, sí, Señor Jesús. Queremos vivir para ti, Señor. Levanta tus manos conmigo y digamos la última vez. Dame tu vida, Señor. Oh, sí. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yeah. Yo quiero vivir solo para ti, Señor. Dame tu vida. Levanta la copa. Resucítame en ti. Yo quiero Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa significa la voluntad de Dios. Esta copa significa los mandatos del Padre para mi vida. Esta copa simboliza sus mandamientos, sus preceptos. Todo lo que Dios hoy tiene para ti y para mí. Esta copa significa eso. La copa que el Señor me ha dado no la he de beber. Esta copa es la sangre del nuevo pacto. La sangre que pinta el dintel de mi corazón. La obediencia, mi llamado, tu voluntad, Señor. Dios te escogió para ser su hijo, su escogido, su apartado, su sacerdote, el bendito. De las naciones yo te escojo. Esta es la copa que el Señor te da, hacer su voluntad, ir a donde no quiero ir. Proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no
Este es el tiempo Tengo que gritar, tengo que arriesgar, de aceptar la ay, copa de que mí el si Señor no me ha lo dado, hago. promulgar su nombre, ¿Cómo escapar ser de ti? testimonio de bendición, ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? hacer su voluntad. Gracias, Señor, No temas arriesgar, porque estás con nosotros. porque contigo yo estaré. Gracias, Señor. No temas anunciarme. Toma la copa. porque en tu Esta es la boca sangre del yo Cordero inmolado y hablaré. perfecto que marca tu vida. Eres escogido, apartado y bendito, llamado a ser luz y no oscuridad, bendición y no maldición. Esta es la copa del Señor. Toma el vino. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que Gracias, gritar, Señor. tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de Bendito ti? eres, Señor. ¿Cómo no hablar si tu voz? Dele gracias a Dios en este momento y bendígale con todo su corazón. Ahí donde usted está, yo lo voy a invitar para que, si usted quiere ponerse de rodillas, póngase de rodillas. Y colocándose de rodillas le diga: Señor, dame fuerzas para hacer tu voluntad. Dame fuerzas para seguir tu instrucción. Dame fuerzas para no fallarte. Dame fuerzas, Señor, para vivir para tu gloria. Ahí de rodillas dígale: Señor, yo no te quiero fallar. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero erradicar todo Judas que haya en mi vida. Quiero vivir para tu gloria, ayúdame. Yo en el nombre de Jesús, hoy, ahí de rodillas, yo te bendigo, hijito de Dios. Hoy te levantas con la claridad en tu corazón que la Pascua del Señor, que es Cristo Jesús, está en tu vida. Que el Señor te renueva, te hace nuevo. Te ha limpiado con su sangre. Eres libre, eres sano. La bendición del Señor es sobre ti y para ti. Que el Señor te acoge con su amor infinito. Que hoy el Señor arranca toda soledad, toda tristeza, toda frustración, todo miedo, toda duda, todo temor. En el nombre de Jesús te bendigo, hijito de Dios. Te bendigo, declarando que la bendición de Dios está sobre ti. Eres libre, eres sano. Que Dios vivifica tu espíritu como antorcha encendida para que la gloria de Dios sea sobre ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendito eres, hijito del cielo. Nunca te olvides. Bendito eres. Bendito eres. Es tiempo de beber la copa que el Señor me ha dado. Es tiempo de aceptar su camino, de dejar rebeldías a un lado, de hacer su voluntad. Yo hoy te bendigo en el nombre de Jesús. En esta Santa Cena, en esta Pascua, declaro que resucitas para la gloria del Padre y que el Dios de los cielos está contigo. Pongámonos en pie. Abrace su familia, abrace su esposa, sus hijos, y abrazados todos, abrace la persona que tiene a su lado. Si está solo, busca a alguien a quien abrazar. Y que Dios nos una como hogar. Y hoy
con tu hogar ahí reunido. Nunca te olvides, la sangre del Cordero está en ti. Un cordero por familia, un cordero para cada casa. La salvación del Señor es contigo. Que Dios guarde, que Dios cuide tus hijitos, tu esposa, tu esposo. Que el Señor resplandezca en todo tu camino. Que Dios esté en ti y sobre ti. Que Dios te llene de su presencia, de su amor. Dele gracias a Dios, bendígale con todo el corazón. Bendígale a Él y dígale gracias, Señor, porque nos das tu misericordia. Amén, Señor. Vamos a darnos un abrazo todos. Busque a 7 personas a quien abrazar. Dios les bendiga. Hay que dar amor, hay que dar cariño. No se vayan todavía, no terminamos todavía. Tu corazón no esperes más ahora mismo. Hay que dar amor, hay que dar cariño. Abre las puertas de tu corazón, no esperes más ahora mismo. Adorarás a Dios con todo tu corazón, que al cielo tú le brindarás una sonrisa, sin esperar nada a cambio, sin más que sentir de verdad. Muy bien, familia, sentémonos un segundito, prendamos las luces, un segundito. Listo, muy bien. Prendamos la luz de atrás, Diego, el lucero mayor, eso. Gracias, Diego. Bueno, un anuncio que tengo para darles, por favor, préstenme atención en estas indicaciones. Lo primero, quiero decirles que de verdad les dieron a la entrada un cartoncito de estos. Estas son las 4 llaves de la vida espiritual. Y la tarea que usted tiene en esta Semana Santa es que esto que dice este cartoncito se lo comparta a alguien que usted quiera, que usted así no quiera, así sea el vecino que más odie. Vaya y dele esta tarjetica, léaselo y dígale que Dios le ama y que este es un mensaje para esta persona. Le dejo esa tareita en esta Semana Santa y luego después de compartirle lo atrae a la reunión, ¿vale? Lo otro que tengo para decirles es, mañana Viernes Santo tenemos nuestra reunión en Expo Futuro. Tenemos un seminario que voy a dictar desde las 8 de la mañana hasta las 12:30, 8 de la madrugada, ¿no? Como a las 8 de la madrugada, entonces vamos a estar desde las 8 hasta las 12. Quien quiera tarjeticas, aquí hay tarjetas. No sé si necesitan, si no hay, mañana la puede comprar allá, a las 8 en la entrada la puede comprar. Y tenemos vigilia sábado en Expo Futuro también, a las 10 de la noche es el exorcismo colectivo. Raíces a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, común y corriente. No hay problema, pero la vigilia a las 10 de la noche, Expo Futuro hasta las 3 de la madrugada. Qué pesar que no va a poder dormir mucho, pero tranquilo, el domingo todo lo tiene para usted. Familia, Dios les bendiga, pórtense bien. Escuchas W Conquista. W Conquista.